Shalom Haverim, Bruchim Abaim a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy vamos a continuar estudiando y profundizando el Zohar. El día de hoy veremos y analizaremos el versículo 4 al 6 del párrafo 2, página 1 del Tratado Bereshit del Zohar, que dice lo siguiente: Ve'inun chamesh shikrun yeshuot, ve'inun חמש תרין ועל רזד הכתיב כוס ישועות עשה da kos shebraja. Vamos a seguir la mecánica que hasta el momento hemos utilizado, que es, en primer lugar, vamos a traducir lo que dice el Zohar, y lo segundo, explicaremos y profundizamos sobre la misma. La traducción es la siguiente: y estas 5 hojas fuertes y poderosas se denominan salvación Yeshuot, representando las 5 puertas de la salvación. Y sobre este misterio está escrito en el versículo, en el libro Salmos Tehilim, capítulo 116, versículo 13: yo alzaré la copa de salvación, lo cual se refiere a la copa de bendición. Recuérdense que en la clase pasada le hemos explicado que la segunda acción creadora ha sido de crear las 5 hojas rígidas. La primera acción creadora es crear a Nukva en su estado de pequeño. La segunda acción creadora es crear las 5 hojas rígidas. Y viene aquí el Zohar a decirnos que estas 5 hojas rígidas también se denominan salvación Yeshuot y representan 5 puertas de salvación. Vamos a explicar con detalle a qué se refiere el Zohar y por qué nos dice eso. Pero antes, también para poder entender, quiero matizar que la palabra kos, que veremos que en este caso se refiere a Nukva, equivale a 86, que también equivale al nombre de Elohim, que también equivale a 86. Vamos a explicar con mayor detalle sobre lo que nos dice el Zohar, y sobre esta explicación daré más explicación para profundizarlo, porque no es suficiente en esta explicación de este párrafo. Dice la explicación la siguiente: queriendo decir que en su fase de grande Gadlut, cuando las 5 hojas rígidas se transforman en 5 Geburot, entonces son representadas en 5 puertas de salvación, ya que son los botones que están abiertos para recibir los 5 Hasadim de la luz directa incidente, y por ello son llamados salvación Yeshuot. Recuérdense, tal como estudiamos en el preámbulo de la Sabiduría Kabbalah, la luz retornante Geburot se inviste en la luz directa Hasadim y forman una nueva vasija de recepción de la luz directa. Es importante, para poder entender todas las clases, estudiar las clases pasadas y profundizar. Sin embargo, aquí daré otra vez un resumen que pasa en los mundos espirituales. El Creador emana los 10 sefirot para dar placer y plenitud y goce al ser creado. ¿Quién es el ser creado? Somos nosotros, es Nukva, cuya propiedad es recibir esta plenitud. Pero cuando esa luz directa viene del Creador hacia nosotros, encuentra un masaj, una pantalla de discernimiento, que no quiere recibir y no acepta de recibir esta luz. ¿Por qué no acepta y no quiere recibir la luz? Si bien el Creador es dador y nosotros somos receptores, generamos un sistema complementario y perfecto, no genera aquí un problema que le expliqué en la clase pasada. ¿Y cuál es? Que nos distanciamos del Creador, porque cuando tenemos 2 propiedades, aunque complementarias, son diferentes, y en este caso opuestos, significa que nosotros estamos alejados uno del otro. Y por lo tanto, si somos receptores y el Creador dador, aunque somos sistema complementario, nos distanciamos del Creador. Y nuestro objetivo es unirnos, adherirnos al Creador. ¿Y cómo nos adherimos, nos unimos al Creador?
es teniendo la misma propiedad que el creador, es decir, dando. ¿Y cómo entonces, si somos receptores, podemos dar? Sobre eso le expliqué la clase pasada. Sí es posible dar y recibir, que significa dar con el objetivo de recibir, y eso lo expliqué con mayor detalles en la clase pasada. Por lo tanto, cuando la luz directa viene hacia el ser creado, que es Nukva, consigue al masaj, a la pantalla de discernimiento. Cuando Nukva está en estado pequeño, esta fuerza que impide que la luz entre hacia Nukva es lo que se llama las 5 hojas rígidas. Pero ¿qué pasa cuando Nukva está en estado grande? Cuando esta Nukva en estado grande, sucede en este masaj una acción que se llama golpe de contacto, es decir, la luz directa que emana desde el creador, los 10 sefirot, al llegar hacia Nukva, consigue a la pantalla de discernimiento, y esta pantalla de discernimiento rechaza la luz, y entonces se genera la luz retornante. La propiedad que tenía el masaj en aquel momento se transfiere en esta acción de golpe de contacto a la luz retornante. La luz directa se llama 5 hasadim, la luz retornante se llama 5 Geburot. ¿Y qué pasa en aquel momento? Los 5 Geburot, que la luz retornante, al retornar, ¿qué encuentra? Encuentra bajando la luz de 5 hasadim. Y por lo tanto, lo que sucede en el mundo espiritual, que la luz de Geburot, que son los 5 Geburot, se invisten con la luz de Hasadim. Es decir, tenemos una combinación de dos luces, Hasadim con Geburot. Y entonces esta combinación genera un nuevo Kli, una nueva vasija que sí acepta y recibir, porque esta vasija es del resultado de otorgamiento, es decir, cuando rechazó el masaj, es decir, cuando el masaj rechazó a la luz, otorgó, por lo tanto, este otorgamiento es aceptable en este momento para recibir. Por lo tanto, en esa nueva vasija que es la creada entre la luz retornante, que es Geburot, y la luz directa, que es 5 Hasadim, acepta de recibir esta luz. Y esta luz, que son los 5 Hasadim. Y esta vasija nueva, ¿de dónde se creó? De los Geburot, que Geburot era la propiedad que tenía Nukva en su estado pequeño, que eran las 5 hojas rígidas. Por lo tanto, es lo que nos dice el Zohar, que estas 5 hojas rígidas, cuando se transforman, cuando Nukva está en estado grande, representan entonces las 5 puertas de salvación. ¿Por qué? Al ser la Kli, la vasija que sí recibe entonces la luz directa. Y la luz directa son los 5 Hasadim. ¿Y por qué son 5 puertas? Porque dijimos que los 10 sefirot se condensan en 5 sefirot: Keter, Jochma, Bina, Tiferet y Malchut. Y entonces son los canales por donde entran, son las puertas por donde entran la luz directa, que es la Hasadim, hacia Nukva. Y esto es lo que nos dice el Zohar, que estas 5 hojas rígidas, que es el nombre que le damos cuando Nukva está en estado pequeño, es cuando Nukva está en estado grande, son las puertas de salvación. Y es lo que digo aquí, otra vez leo lo que expliqué, queriendo decir que en su fase de grande, es decir, cuando Nukva está en estado grande, cuando las 5 hojas rígidas se transforman entonces los 5 Geburot, que es la luz retornante, entonces son representados en 5 puertas de salvación, es decir, cuando los 5 Geburot se unen con los 5 Hasadim, se forman un nuevo Kli. Ese nuevo Kli representa las puertas de recepción o las puertas de salvación, ya que son los portones que están abiertos para recibir los 5 Hasadim de la luz directa incidente, porque esos son los portones que van a recibir la luz directa, que en este caso son los 5 Hasadim.
Y por eso son llamados salvaciones, Yeshuot. Acuérdense, como explicamos y estudiamos la preámbula sobre la Kabbalah, la luz retornante que se inviste a luz directa a Hasadim y forman una nueva ceja de recepción de la luz directa. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietud sobre lo que hemos explicado, no duden de escribirme a isaacchukron@mi.com y le explicaré vía Skype o vía teléfono mayor detalle o explicación sobre la misma. Cuando Nukva recibe los 5 Hasadim, entonces Nukva es denominada copa de salvación o copa de bendición. Y eso que digo aquí lo siguiente: cuando sucede esto, es decir, cuando Nukva, cuando la vasija recibe los 5 Hasadim a través de sus 5 portones, Nukva es denominada la copa de salvación o copa de bendición, ya que gracias a ello Nukva se transforma en vasija que mantiene bendición, ya que posee los 5 Hasadim, como se explicó anteriormente. Es decir, cuando Nukva está vacía en este momento, recibe los 5 Hasadim, está bendecida. Por eso se llama copa de bendición o copa de salvación. Kos Yeshuot. Y eso lo recordaba un poquito a ustedes cuando bendecimos sobre el vino. Decimos Kos Yeshuot esa Ushem Adonai Ekra. Vamos a explicar más adelante qué relación tiene lo que estamos estudiando con la bendición del vino que efectuamos. Bueno, seguimos entonces estudiando, profundizando y analizando el Zohar. Entonces, una vez que tenemos el versículo anterior, vamos a explicar en este momento del versículo 7 al 9 del párrafo 2, página 1, Tratado Bereshit del Zohar, que dice lo siguiente: Koshe bracha itztirich leneve al chamesh etzba'am velayatir que gabna de Shoshana de Yatva al chamesh alim takifin dugma de chamesh etzba'am beshoshana dahi Koshe bracha. La traducción literal, y después le explicaremos lo siguiente: por esta razón, la copa de bendición debe de reposar sobre 5 dedos y no más, tal como la rosa superior se asienta sobre sus 5 hojas fuertes semejantes a 5 dedos. Y esta rosa es la rosa de bendición. Para entender eso, lo que dice el Zohar, tenemos que entender lo siguiente, y nos apoyaremos entonces por Bala Sulam para poder entender este texto del Zohar. Nos explica Bala Sulam que los sefirot están divididos en 2 categorías, a saber, es decir, los sefirot los dividimos en 2 categorías. Uno, que llama Bejinat Yud, la propiedad Yud, número 10, Yud en Imate 10, el cual nos representa a los 10 sefirot, que se condensa, como explicamos anteriormente, en 5 sefirot, que son Keter, Jochma, Bina, Tiferet y Malchut. Y tenemos otra categoría de sefirot, que es lo que llamamos el número 13, que representa los 13 cualidades de la misericordia, que también en clases pasadas le expliqué y lo detallé. Nos da aquí Bala Sulam la diferencia principal entre esos 10 sefirot. La diferencia entre ellos, que el número 10, es decir, cuando hablamos de los 10 sefirot, apunta sobre los sefirot de Zon, es decir, sobre los sefirot que están en Zeir Anpin y Nukva. Recuerden que Zeir Anpin proviene de Tiferet, que tiene 6 sefirot, y Nukva de Malchut. Pero cuando hablamos de los 10 sefirot, estamos hablando del sobre sefirot que impacta sobre Zon de Zeir Anpin. Que este 10 sefirot solamente extraen la luz de Hasadim. Y el número 13, cuando hablaremos del número 13, hablaremos y apunta a la luminosidad, a Mohin, que reciben Zon de Zeir Anpin Nukva, pero desde Jochma. Como dijimos anteriormente en esta clase, los 13 atributos de misericordia recibimos de Ari Anpin. Ari Anpin lo emana hacia Jochma, que es el Parzuf de Abba. Abba lo transmite hacia Ima, que es madre. Madre lo transmite hacia Tiferet y Tiferet hacia Malchut.
Una vez que entendimos eso, entonces vamos a explicar un poco con mayor detalle lo que quiere decirnos el Zohar sobre este punto. El Zohar nos cita la enseñanza de nuestros sabios que aparece en el Tratado Berajot, página 51a, en donde nos indica que la copa de bendición debe reposar sobre 5 dedos y no más. En bendición de Berajot vamos a ver que aquí significa a dos cosas. Una alude en este mundo físico, que hablaremos más adelante, sobre la bendición que hacemos sobre el vino, y lo otro lo que representa en los mundos espirituales. Vamos a iniciar con los mundos espirituales que estamos viendo en este momento, y después explicaremos sobre la bendición que hacemos sobre el vino. Rabbi Yehuda Shlak nos indica que la copa de bendición, el cual alude a la expansión de 5 Hasadim, de 5 Geburot, como se explicó anteriormente, debe reposar en 5 dedos. Los 5 dedos representan al número 10, que son los Sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Hod. Es decir, como hemos explicado anteriormente, los Geburot que se unifican con Hasadim generan un nuevo Kli, y ese nuevo Kli son la puerta de recepción de la luz directa, y la luz directa que son los 10 Sefirot, como dijimos la clase pasada, que bajan de nivel, y explicamos la clase pasada por qué bajan de nivel. Estos 10 Sefirot que se condensan en 5 Sefirot que han bajado de nivel, son las Sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Hod. Y es lo que dice que la copa, que Nukva, recibe estos 5 Hasadim. Y estos 5 Sefirot representan a los 5 dedos de la mano. Por lo tanto, es lo que significa que Nukva se reposa sobre los 5 dedos. ¿Pero a qué se refiere el Zohar con la palabra no más? Cuando dice la copa de bendición debe reposar en 5 dedos y no más. Es decir, solo tenemos 5 dedos, no tenemos 6 dedos. ¿Por qué dice solamente sobre 5 dedos y no más? ¿A qué se refiere la palabra no más? Nos explica aquí Bala Sulam. No más se refiere al número 13, a las cualidades de la misericordia. Es decir, lo que nos quiere decir aquí Bala Sulam, lo que nos dice el Zohar, que Nukva solamente reposa sobre los 10 Sefirot y no reposa sobre los 13 cualidades de la misericordia, que es la otra categoría de Sefirot. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a estudiar más adelante. La razón que la copa de bendición reposa sobre 5 dedos, que son los Sefirot de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Hod, y no sobre las 13 cualidades de la misericordia, ya que para que Nukva esté capacitada para recibir Jochma, del secreto de los 13 atributos, tiene que Jochma ser investida en Hasadim. Es decir, Nukva inicialmente recibe los 10 Sefirot, y después veremos más adelante que recibe los 13 atributos de la misericordia. ¿Por qué este orden? Porque con la finalidad que Jochma, que es los 13 atributos, puede bajar, tiene que inicialmente esta luz investirse de Hasadim. Por lo tanto, vienen los 10 Sefirot que hemos explicado anteriormente, que internamente tiene Hasadim, y cuando entran desde Nukva, entonces sí puede bajar los 13 atributos de la misericordia que tiene Jochma, porque la luz de Jochma que tienen ellas se inviste en Hasadim, y entonces pueden bajar los 13 atributos de la misericordia. Y es lo que nos quiere decir, lo que nos enseña aquí el Zohar. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, entonces por favor efectúalo por pistachocron@mi.com. Y por ello es requerido que inicialmente se expande la bendición, que son los 5 Hasadim, precisamente por medio de 5 dedos, que son los 5 Geburot, y después entonces podrán recibir también los 13 cualidades. Es decir, inicialmente tienes que bajar los 10 Sefirot, que son representadas por los 5 dedos, y después bajarán los 13 atributos de la misericordia. Una vez que entendemos eso, ahora bien, le voy a explicar por qué y la forma que nosotros hacemos la bendición
sobre el vino cuando hacemos el Kiddush, el día viernes o el día del sábado o en Abdalá. Generalmente seguimos nuestra costumbre de nuestros padres, nuestros abuelos, y a veces hay rituales que no les damos caso o repetimos igual pero no entendemos por qué lo hacemos. Por ejemplo, tomamos la copa, lo llenamos con vino rojo, y después le echamos 3 gotas de agua. ¿Por qué echamos 3 gotas de agua? Y después agarramos estas copas con 2 manos. Y en un momento solamente agarramos con la mano derecha y no la mano izquierda. Y no nos damos cuenta de estos detalles pequeños. Ahora bien, les voy a explicar por qué todos esos detalles. Porque todo esto representa a Nukva en su estado pequeño. Recuerden que yo expliqué que Nukva en su estado pequeño tenía 2 propiedades, el rojo y el blanco. La justicia y la misericordia. La justicia es el rojo, el vino rojo, y el blanco son las 3 gotas de agua. Por lo tanto, tenemos rojo y blanco, que es una de las propiedades de Nukva en su estado pequeño. Ahorita explicaremos por qué al principio lo agarramos en 2 manos, después una mano derecha, todo ese ritual, por qué lo hacemos. Aquí lo explicaré más adelante. Es entendido que la intención que la copa repose sobre los 5 dedos de la mano izquierda, que simboliza los 5 Geburot, ya que los 5 dedos de la mano derecha es el secreto de los 5 Hasadim. Y por ello hay que alzar la copa de bendición con las 2 manos, es decir, también con los 5 dedos de las manos izquierdas, para señalar la intención anterior de los 5 Geburot. Es decir, hemos explicado anteriormente que cuando Nukva está en estado grande, Geburot, que es la luz reflejante, se une con la luz directa, que son los 5 Hasadim, y esta unión efectúa una nueva vasija de recepción. Eso nosotros lo simbolizamos cuando agarramos entonces la Nukva en nuestras 2 manos. Y por eso, el hecho que hagamos en 2 manos significa que nosotros estamos generando el Kli, estamos generando esta vasija de recepción para recibir la bendición. Pero hay que tener cuidado. Al principio de la bendición solamente hay que agarrarle con la mano derecha. ¿Por qué? A fin de despertar el citrajá, las cáscaras impuras, para que no succione, el cual se efectúa por la acción izquierda. Es decir, las cáscaras impuras, la fuerza impura, están en la mano izquierda. Por lo tanto, el momento solamente de la bendición, con la finalidad que las cáscaras, la fuerza impura, no se accionen, no tomen esta bendición, los 5 Hasadim, bendecimos solamente al principio con la mano derecha. Pero una vez que decimos la bendición, agarramos por las 2 manos para hacer la intención que hemos explicado anteriormente. Espero que han entendido. Cualquier persona que no ha entendido, por favor me consulte a isachocon@mi.com. Y por lo tanto entenderán y sabrán con exactitud cuál es la intención que debe hacer y por qué se efectúa este ritual en el vino cuando efectuamos en la bendición del vino. Es decir, ponemos el vino, que es el blanco, es decir, que es el rojo, que representa una de las propiedades que tiene Nukva en estado pequeño. Después ponemos 3 gotas de agua, que es el blanco, que también representa a la propiedad de Nukva en estado pequeño. Agarramos en las 2 manos para representar las puertas que vamos a generar en la unión de 5 Geburot con los 5 Hasadim, pero solamente en el momento de la bendición haremos con la mano derecha para que las fuerzas impuras no puedan succionar la pureza de ella. Estoy a su disposición para aclarar cualquier duda. Que tengan una semana llena de alegría, llena de plenitud, y nos vemos la próxima semana, donde continuamos estudiando y profundizamos sobre eso. Shabbat Tov.